Bueno, el día de hoy estoy conversando con Fabiola Pasariello, alguien que todos ustedes conocen por su nombre y por lo que ella también representa y por lo que la representa, ¿no? El día de hoy precisamente vamos a hablar de eso que aquella vez fue seguramente un sueño y que hoy en día ya es algo que existe y se puede tocar. Gracias, Fabiola, por haber aceptado la invitación esta tarde. Gracias, Johnny, a ti nuevamente por compartir este espacio tan mágico y bueno, por darme nuevamente la oportunidad de estar aquí presente y de compartir un sueño más, ¿no? Porque así mismo es, un sueño más que se ha hecho realidad. Exactamente, uno más de los que están en la lista de sueños que ya están concretados, ¿cierto? Y que solamente están ahora en el proceso de manifestación. Oye, Fabiola, tú eres súper conocida por todos lados, te conocen en todos los medios que existen y en los que hasta no existen, y eres muy conocida también por Despertar el Ser, por otras plataformas por donde también te diriges. Para las personas que aún no tienen el gusto de conocerte y que están en algún lugar de este planeta, ¿quién es Fabiola Pasariello? Pues mira, es una excelente pregunta, Johnny. Fabiola Pasariello, la creadora de su realidad y la que la gente quisiera, pues pueda acompañarlos a que creen su propia realidad. Es una mujer que de alguna forma viste varios roles, ¿no? Se desarrolla en diferentes roles y uno de esos es el de el crecimiento personal y la gestión emocional que tanto marca la vida de los seres humanos, ¿no? Entonces, por lo mismo, por la transformación que he vivido en la mía y que, wow, si hay transformación en mí, Johnny, créeme que la hay para el mundo entero. Así que esa es Fabiola Pasariello, coach, mentora, acompañante de la gestión emocional. Y bueno, hoy vinimos con esta nueva modalidad que me tiene enamorada, pero cuando te digo que me tiene enamorada es realmente apasionada con lo que hago. Y aquí es cuando puedo decir que ya nace en mí ese ágape de lo que deseo y de lo que amo para ponerlo, digamos, al servicio, ¿no? De la gente que desea también hacer ese salto cuántico y poder cambiar su vida, ¿no? Porque al cambiar la vibra cambias la energía y al cambiar tu energía cambias tu vida. Esa es la frase que últimamente ronda en mi cabeza. Eh, es imposible sacarla una vez que entra, ¿no?, en tu realidad psíquica. Ya vamos a hablar de eso en el transcurso de esta conversación. Fabi, yo te conozco hace algunos meses. Hemos conversado muchas veces de todos tus proyectos y todas tus actividades, logros y satisfacciones. Una de las cosas, aparte, ¿no?, del recorrido y la enseñanza y todo lo que tú puedes aportar a esta comunidad, también es esa forma tan natural de comunicar. Y me gustaría comenzar por ahí. ¿Siempre fuiste así? Así expresiva, comunicativa, abierta y disparas lo que hay que disparar rápido. Bueno, aunque no lo vayas a creer, era muy tímida de pequeña. Y yo sé, todo el mundo me dice, no, es imposible, tú tímida, pero sí, señores, yo era muy tímida. Yo era de las personas que siempre se sentaba en la parte de atrás, aunque siempre fui una persona que cuestionó todo desde muy pequeño, ¿no? Y en muchas ocasiones fui llamada rebelde, ¿no? Porque, ¿por qué cuestionas o por qué rompes lo que es típico, lo que es común, lo que es normal, ¿no? Y lo que en esa época era una limitante, hoy te puedo decir, Johnny, que es uno de los dones y talentos que más reconozco, abrazo y los pongo en día a día en práctica, ¿no? Porque gracias a esa rebeldía, gracias a esa, digamos, salirme de lo normal, de lo no común, me ha llevado a donde estoy hoy, a descubrir, a siempre indagar, a ir por más, a hacer esos saltos cuánticos que tú dices, bueno, pero es que a lo mejor hay que pensarlo, no, muchas cosas no hay que pensarlas, hay que lanzarse y accionarlas y sentirlas en el corazón. Y después verás cómo el universo conspira con ese deseo y con ese amor en el que tú, con una certeza, una seguridad, pero sobre todo con una determinación, Johnny, cuando decides hacer eso, es como que si la sincronía, la sinfonía de la vida
comenzar a tocar esa música que tanto has deseado bailar. Así es. La razón por la que quise comenzar esta conversación por ahí es porque algunas personas ya nacen con esa habilidad, ¿no? Para explicar, para hablar, para expresar, para comunicarse, y lo suceden de una manera muy, muy, muy natural, envidiable muchas de las veces. Yo quería saber eso, o sea, si siempre fuiste así o no, porque creo que cuando nos conocimos y hablábamos por primera vez, además de todo lo informativo e interesante que tú me podías estar diciendo en ese momento, había como ese sabor en la conversación, no sé cómo explicarlo, pero como un ingrediente no muy usual, no muy común, que no todas las personas poseemos. Yo ya quisiera también tener esa salsita, ¿no? Que adorna la conversación. ¿Cómo te nació eso? O sea, ¿en qué momento tú te diste cuenta de que, no sé, apareció en ti y podías usarlo como también parte de tu comunicación? Claro, claro que sí. Mira, fue interesante porque cuando empecé en este ámbito de, sobre todo la comunicación, de dar ese mensaje, pues yo era de las personas que, aunque no lo creas, Johnny, yo grababa como 50 videos para ni siquiera tener un minuto donde se pudiera editar, y todos nunca me gustaban, siempre me lo criticaba, me lo juzgaba. Hasta que una persona llegó un día y me dijo algo que me hizo un clic, y de verdad dije, bueno, ya, aquí, digamos que esa parte del ego, ¿no? El que uno siempre se critica, se piensa que no es suficiente, que tiene que practicar más o que tiene que hacer curso para llegar, para poder. Fue cuando una persona llegó y me dijo, es que aquí lo importante no es el mensajero, aquí lo importante es el mensaje. Y cuando el mensajero está de por medio, el mensaje realmente no va a poder llegar. Y para mí eso fue como que, wow, ¿no? Ahí cambió todo, literalmente, porque en el momento que quería volver otra vez al hábito de lo mismo, esa palabra siempre, esa frase se me metía en la cabeza y era, no eres tú, Fabiola, es el mensaje, es lo Claro. que quieres compartir, es lo que realmente está conectando con tu energía, con tu corazón, con lo que has vivido, ¿no? Con tu experiencia, porque si hay algo que las personas que me conocen aquí, y para los que no me conozcan, es que Fabiola lo que te va a hablar no te lo va a hablar porque lo aprendió en un libro o porque lo hizo en un curso. Fabiola te lo va a contar porque lo vivió. Fabiola te lo va a contar porque lo sintió. Fabiola te lo va a contar porque de alguna manera se transformó, evolucionó, se cayó, se levantó. Y cuando se dio cuenta que lo que de alguna forma esa herramienta o esa decisión, porque para mí todo viene a esa palabra, decidir accionar, moverse, acción, evolucionar, sanar, ver cuál es la falla o cuál es esa oportunidad. Entonces ahí, ¿no? Es ahí cuando tú llegas y dices, ok, esto ya sé cómo es porque ya lo experimenté. Por eso una de las frases también de lo que vamos a hablar hoy es que no te lo cuenten, vívelo, porque ahí es donde realmente está la magia de la vida, en Claro. vivirla, en experimentarla. Esa es la magia, exactamente. Y fíjate que te estoy llevando por ahí porque voy a anudar, o sea, voy a llegar al punto que voy a conectar todo, ¿no? Ya que esa frase tiene mucho que ver precisamente con esto, en el sentido de que no te lo cuenten, vívelo, ¿cierto? Está asociado a lo que nos vas a explicar más adelante. Y eso que nos vas a explicar es una cuestión también vibracional, entonces hay como una unión ahí poderosa. Fabi, ¿qué has estado haciendo últimamente? Sé que estás en un proyecto muy interesante que cobró vida recientemente y mm, muchas personas no solamente lo conocen, yo me incluyo, ya no me lo tienen que contar. Ya tú lo viviste. Ya lo viví, no me lo tienen que contar. Pero para el que todavía no lo ha vivido y no sabe lo que está perdiendo, Así es. ¿en qué estás? O sea, ¿qué es lo que acabas de crear recientemente? Pues mira, antes de entrar en materia, vamos primero a algo súper básico que a pesar de que mucha gente sabe qué es, para el que no sepa, vamos a dar un poquito de información. Y es empezar con entender que todo, absolutamente todo está compuesto de energía. Tú eres energía, Johnny, yo soy energía, todos los que nos están viendo en este momento son energía. Todo lo que podemos ver, tocar,
es energía, lo que sentimos es energía. Entonces, si somos energía, automáticamente somos información, tenemos frecuencia, tenemos una vibración. ¿Y qué significa esto? Que constantemente estamos resonando. Ahora, seamos conscientes o no, esto crea realidad cada minuto de tu vida. Entonces, cuando entendemos este fundamento tan básico que pareciera, ay, bueno, sí, X, apréndete la frasecita, memorízatela, dila 10 veces y ya está. Pero ¿la aplicamos en nuestras vidas? ¿Realmente la aplicamos? Porque muchas veces decimos, bueno, pero nos quejamos y estamos en el plan de que, pero esto no es donde quiero estar, sí, pero ¿no te has preguntado desde dónde estás vibrando? ¿En cómo estás pensando? ¿O desde dónde estás actuando? Y a mí siempre me encanta llevarlo en el concepto del GPS. ¿Por qué? Porque es algo práctico y que todo el mundo lo conoce. Un GPS obviamente es una, digamos como una herramienta, ¿no? Donde la mayoría de la gente dice, bueno, yo quiero llegar a un destino, a un lugar, y yo pues abro el GPS y pongo la dirección y me da el destino. Ahora, lo que la mayoría de la gente no entendemos es que ese GPS, si no le ponemos la dirección actual, no se puede, no te va a dar una ruta, no te puede dar esa ruta. ¿Y a qué me refiero con esto, Johnny? Porque la gente dirá, bueno, ¿qué tiene que ver con un GPS, con todo esto que estamos hablando? Tiene que ver todo, ¿ok? Y esto es un ejemplo que me gustaría en que la gente realmente tomara una pausa, lo escuchara, se disocie de sí mismo, vea el concepto y después lo vuelva a asociar con su vida. Porque ¿cómo voy a saber para dónde voy si no sé dónde estoy? Y ese es el punto de origen. ¿Y cómo comenzar ahí? Pues primero, por el reconocimiento. Y segundo, lo más importante, es aceptación de dónde estoy, porque desde ahí puedo tomar la decisión de saber a dónde me quiero dirigir. ¿Dónde estoy? ¿Me gusta? No. Ok, entonces si sé dónde estoy y acepto que no me gusta dónde estoy, entonces ahora sí puedo crear una ruta hacia dónde me quiero dirigir y desde dónde me quiero dirigir. Entonces prácticamente esto es una de las cosas súper importantes porque de ahí podemos ya tener, digamos, ese camino. Y yo siempre he dicho, Johnny, que no existe un camino si no hay un recorrido. Y no puede haber un recorrido, señores. ¿Adivinen qué? Si no hay un caminante. Y ese caminante eres tú. Solamente eres tú. Y tú eres la única persona que puedes decidir recorrer el camino de tu vida. No hay más. No hay nadie afuera. No hay ningún mentor. Todo lo demás es herramientas. Pero tú eres la única persona que decides. Y es aquí cuando viene esta, digamos, creación de Fab Vibes, ¿no? Que al entender que somos esta energía, es cómo aprender a gestionar nuestra energía y realmente verla, aceptarla, reconocerla para desde ahí poder transformarla y llevarla al lugar donde queremos. Porque si hay algo que es constante con la energía es que está en movimiento, Johnny. No, ni empieza ni termina, está en un constante movimiento. Entonces, ¿qué es lo único que podemos hacer con ella? Transformarla. Y eso solamente lo podemos hacer nosotros, cada uno, cada individuo con su propia vida. El sonido. Yo te estaba escuchando atentamente y es verdad lo que mencionas, pero yo lo quiero ver de esta forma. O sea, entiendo tu mensaje y sé que todos entienden un mensaje, pero no sé si solo soy yo y algunos de los que ya están presentes, por favor, me podría decir si también les sucede. Además del mensaje, en tu expresión se siente esa, ¿no? Como que ahí va viajando la cosa. Un poco más y uno mira el aire, ¿no? Para ver qué sale de la boca de Fabiola. Eso es algo que tú has identificado en tu desarrollo, en este crecimiento que mencionas, en este recorrer, en este caminar, y lo has incorporado a tu práctica de vida, o en todo caso, en los acompañamientos que haces a las personas que te buscan
alguna situación particular? Mira, Johnny, yo diría que es una mezcla de todo, ¿no? Y es la mezcla de lo que ha sido mi propia experiencia y de haberlo puesto en acción, porque de por sí Fat Bites viene de ese crecimiento interno, ¿no? De poner en práctica la enseñanza, del haberme tirado al vacío, y creo que tú fuiste uno de los testigos principales que cuando yo agarré y dije, ¿qué hago? Siento que esto es lo que tengo que tener, y el cómo no se puso en mi camino. Sí, no te voy a negar, tenía el corazón que me brincaba a mil, pero hubo una fuerza más allá que el miedo, que la limitante, que el cómo se va a hacer. Y al ponerlo en acción, mira, ha sido unos 4 meses que literalmente yo cada día me sorprendo de cómo se va desarrollando y cómo se va manifestando esto, y cómo también la misma gente que lo va experimentando y lo va viviendo va alimentando digamos, esa evolución de Fat Vibes, ¿no? Porque comenzamos por el lado holístico nada más, y ahorita estamos cubriendo otras áreas donde realmente yo dije, wow, qué impresionante que cuando uno real cree y tiene esa certeza, el cómo solamente va a ir llegándote, ya no hay que salir a buscarlo, ya todo te encuentra, y es a su tiempo y a su espacio, ¿no? Entonces, ha sido algo muy mágico, estoy muy contenta y sigo con las manos abiertas para seguir sorprendiéndome, porque sé que esto apenas es el principio de lo que esto va a generar, y ya por los mismos testimonios de la gente, ¿no? De cómo han tenido la experiencia, de cómo han gestionado, de cómo se ha manifestado, de cómo realmente ha cambiado la vibra cuando comenzamos desde ese GPS, ¿no? Y que obviamente Fat Vibes viene a ser un complemento, digamos, integral, porque partimos desde esa parte, desde la gestión emocional, y después activamos otro tipo de herramientas donde cuando hacemos esa combinación, hacemos que el cuerpo integre desde lo que es la mente, el cuerpo y el alma. Eso que estás mencionando, Fat Bites, que es lo que has creado y has puesto al servicio de la humanidad entera, ¿cierto? Quiero entrar ahora ya en terreno propio de la conversación. La frase que lleva de título esta charla es Fat Bites, cambia tu vibra y cambiarás tu vida. ¿Cuál es la relación entre una cosa y otra desde la perspectiva creadora, en este caso tú, de Fat Pies? Yo quiero cambiar mi vida, quiero cambiar los patrones de repente que no me están gustando, y seguramente muchas personas como yo ha hecho de todo, ¿no? Y bueno, Incluyendo. no, no funciona tan maravillosamente como muchas de las veces uno espera, ¿cierto? ¿Qué es esto exactamente? ¿Cómo es que funciona la persona? ¿Y qué es lo que la persona de entrada recibe? Pues mira, lo más importante es que la persona desde el momento que decide vivir la experiencia, ya de por sí es un paso, ¿no? Porque la mayoría de la gente no sabe qué es, porque no se ha vivido antes. Y esto sí te lo puedo dar con mucha firmeza. O sea, el fin de semana pasado tuvimos un evento aquí donde la gente decía, pero es que 5 minutos. Y la gente decía, no, 5 minutos nada que ver. Y se paraban y decían, güey, Dios mío, 5 minutos, yo no quiero saber lo que va a ser la hora, y que tú gestiones y que hay un acompañamiento antes. Y yo sé que muchos de ustedes dirán, bueno, pero termina de decir qué es. Ah, los tengo ahí, ¿no? Los tengo ahí. Hay que crear ese deseo, hay que poner un poquito de salsa a la acción. Pues chicos, Fat Vibes realmente lo que es un acompañamiento, ¿ok? A la gestión emocional para el crecimiento personal, ya sea a través de un síntoma físico. Y si entendemos que lo físico, ¿ok? Casi el 98% del tiempo tiene que ver o está relacionado con una emoción que no ha sido gestionada o está reprimida o no ha sido transformada, ¿no? Solamente está confirmado que el 2% se hereda, ¿ok? Genéticamente, cuando hablamos de enfermedades, ¿no?
Del resto tiene que ver todo con tu entorno, con la manera en que tú piensas, cómo tú sientes y cómo tú te desarrollas en ese entorno. Entonces, si volvemos a la teoría que somos energía, te das cuenta que tú eres la única persona que tienes el poder de decidir. Entonces, cuando deciden hacer ese acompañamiento, obviamente se hace una autoindagación, ¿no? Se hace una aceptación y un reconocimiento. Volvemos a ese GPS. ¿Por qué? Porque queremos saber dónde estamos para poder decirnos si no me gusta dónde estoy, entonces para empezar a crear esa ruta. Y cuando ya tenemos ese reconocimiento y esa aceptación, digamos que utilizamos ciertas técnicas como lo que es la respiración, también la conexión de hemisferios, una pequeña hipnosis, pero no la típica que normalmente conocen, no, esta, digamos que nació desde la misma magia de Fab Vibes, ¿ok? Pero es algo maravilloso porque es una manera de sacar información donde la persona ya cae en un punto donde dice, ok, desde aquí quiero iniciar. Entonces, ¿qué pasa? Utilizamos una herramienta que es fundamental y es que tenemos unas ondas electromagnéticas, ¿ok? De frecuencias con sonido terapéutico, sanador. Y tú dirás, pero ¿cómo es esto, Fabiola? Sí, está todo alineado. La música que estás escuchando es la música que estás sintiendo en la cama que vas a experimentar, la cual cada música contiene ciertas frecuencias específicas para el caso que tú requieras trabajar. Entonces, ¿qué significa esto? Cualquier tipo de protocolo que se utilice en una sesión de Fab Vibes, lo más principal es que te va a llevar a un estado de relajación tan profundo que ya el mismo doctor, obviamente vamos a reconocer a quien creó esto, que fue el doctor Steven Strauss, un americano, que es quiropráctico y que de pequeño fue diagnosticado con ADD y tenía enfermedades inmunes. Este señor, típico como gente que después de haber vivido su transformación, tienen y desean compartirla con el mundo. Decide crear esta herramienta, sobre todo para los niños. Y aquí es donde esto me enamora, Johnny. Y tú te preguntas, pero niños, ¿qué tiene que ver los niños con esto? Pues imagínate, los niños a muy temprana edad, si son muy activos o tienen mucha energía, ya de una vez ya les ponen un label, ya de una vez los medican, ya de una vez los están de alguna manera condicionando. Entonces, él a través de esta herramienta lo que quiso hacer es que también de alguna forma se pudiera ayudar a desintoxicar de tanto químico o antibiótico, medicina que tengamos. Yo no estoy en contra de la medicina, pero sí sé que el cuerpo humano, señores, el cuerpo humano sabe más qué es lo que le conviene que cualquier medicina allá afuera. Ahora, te partes una mano, una pierna, obviamente se requiere una acción, digamos, inmediata. Pero si es una gestión emocional, si es algo que de verdad se puede indagar porque sabemos que tiene que ver con la emoción, ¿por qué no hacer que el mismo cuerpo no solamente te lo diga, te lo muestre, pero que también lo sane? ¿Okay? Uh-huh. Entonces, esa es la experiencia que la mayor parte de la gente está teniendo cuando tiene una sesión con Fab Vibes. Entonces, los lleva a un viaje tan profundo de que si hay dolores crónicos, esto automáticamente disminuye. Si hay depresión, si hay ansiedad, ¿ok? Si hay demasiado estrés. Porque vamos a estar claros, Johnny, hoy en día tú vas a cualquier doctor y lo primero que te dice, no, ese es el estrés. Ese es el estrés. O sea, la enfermedad de hoy en día y del futuro es el estrés. Es el estrés, es el estrés, es el estrés. Pues te cuento que esta modalidad lo que te ayuda es a completamente nivelar el estrés, bajarlo y llegar a un estado de relajación de que en las ondas, ¿ok? De cerebrales puedes llegar a la onda teta o gamma y estando consciente, señores. Cuando yo digo esto, muchas personas dirán, bueno, me estás hablando en chino, no entiendo nada, pero lo podemos llevar como una meditación. Cuando estás en un tipo de meditación tan profunda que muchas de las personas dicen, wow, tuve como hasta una experiencia astral, o sea, me vi tan metido, lo sentí tan vivido, es porque estás en ese nivel de onda, ¿no? A esa relajación tan profunda, que es donde nosotros decimos que somos más que un cuerpo, ¿no? Y es ahí donde viene otra vez el concepto de la energía,
porque si sabes que tu energía va más allá de este cuerpo, entonces la puedes expandir de una manera donde tú mismo puedes cambiar de frecuencias. Y al cambiar de frecuencia, Johnny, ¿qué pasa? Estamos cambiando de realidad, estamos cambiando de emoción, estamos cambiando de ver, de poder elegir cómo quiero ver lo que estoy viviendo, por más que lo que esté viviendo no me esté gustando. Entonces, esa es la experiencia tan mágica que después la gente, mira, yo tuve una amiga que vino y trajo a su mamá y se quiso quedar. Y cuando la mamá sale de la cama, ella me dice, wow, Fabiola, ahora entiendo el éxtasis que tú dices de verle la cara del antes y el después de la persona, porque es algo que el cuerpo no lo puede evitar. Es automático, es en el momento, te lleva a ese nivel donde realmente hay un encuentro contigo, pero sobre todo hay una aceptación. Y eso es lo más importante. Fabi, acabas de mencionar que no solamente las personas adultas como yo, sino también las personas jóvenes, incluidos niños, jovencitos, pueden usar este servicio. La pregunta que tengo es, ¿y en qué áreas aplica esto? O sea, de la persona, ¿no? Específicamente, ¿en qué áreas es que tú le puedes decir a la persona, esto aplica? Pues mira, Fab Vibes comenzó, como te mencioné anteriormente, solamente con el lado holístico. Pero a medida que la gente iba llegando, dije, wow, ¿por qué solamente dirigirlo acá cuando se puede realmente llevar a más áreas, ¿no? Y como el efecto digamos, de alguna forma, tiene un denominador común, que es una relajación profunda. Y hoy en día el ser humano lo menos que tiene es una relajación. Entonces, se ha llevado al área del profesional. Por ejemplo, si eres esa persona que trabajas demasiado, que no tienes ni tiempo ya ni de dormir o por el mismo trabajo no duermes, no tienes claridad mental, no tienes creatividad, porque estás con el, digamos, con el, tengo que cumplir con esto, tengo que entregarlo. Fab Pipes viene a ser ese espacio donde automáticamente liberas todo ese estrés, ¿ok? Hay protocolos para la creatividad, ¿ok? Del cerebro. Hay protocolos para regenerar células, músculos. O sea, estamos hablando ya desde la ciencia, pero combinada con la espiritualidad. Porque tenemos que entender que nunca han estado separadas, siempre ha sido una parte de la otra. Entonces, ahora que lo podamos literalmente medir, porque tu cuerpo lo va a medir, ni siquiera es una máquina, sino tu mismo cuerpo, cuando te levantes y digas, uy, qué viaje, no sé ni para dónde me fui, pero vi aquí, hice esto, recibí este mensaje o cerré este capítulo. Ahí te das cuenta que nuevamente, o sea, empiezas a descubrir esa divinidad que hay en ti como ser humano. Entonces también lo tenemos en el área para los deportistas, ¿ok? De Claro. casualidad me llegó un deportista que no, porque tenía un régimen muy disciplinado, no podía dormir, tenía mucha inflamación pues por levantar muchas pesas y cuando empezamos a utilizar los protocolos para la desinflamación, bueno, la recuperación y la regeneración para esa persona fue automática y pues obviamente esto abrió otra área, ¿no? Y después, obviamente, el área que me tiene enamorada, que siempre lo digo, que son los niños y los adolescentes. Y sobre todo, Johnny, puedo decir con mucho amor que el área de los niños autistas me tiene enamorada. Y hasta se me quebra la voz. Porque el poder ver que estos niños son tan mágicos, tan únicos, tan especiales y que solamente lo que requieren es esa aceptación y esa oportunidad de poder ser mostrados, ¿no? Y que en un momento de esto empiezas a darte cuenta que empiezan a tener su reconexión, ¿no? Sus conexiones neuronales, que empiezan a contar, a moverse, a hacer cosas donde después los padres dicen, Fabiola, mi hijo está más presente, duerme más, juega más. Claro. Entonces, ver esa emoción también en el padre, es poner esa esperanza. Y más allá de la esperanza, yo lo llamo o lo veo así, Johnny, es ver, es educar, es informar, porque esto está en la naturaleza del ser humano. Esto es cuestión de permitir desarrollarla. Entonces, digamos, esta herramienta también da esa oportunidad para tener que
que estos niños, porque he tratado niños con Down syndrome también, autistas, adolescentes, que aunque tú no lo creas, Johnny, esta era para los adolescentes, de verdad que yo mis respetos a esta gente porque es impresionante lo que la mayoría tiene que vivir, ¿no? La falta de identidad, el bullying, la manipulación, el querer pertenecer, la rebeldía, o sea, es a niveles mucho más, digamos, profundos que a lo mejor de los que yo viví o de los que tú viviste, porque a nosotros de chiquito que te sientes mal, bueno, vaya y salga y haga algo, aquí todo es, ¿sabes? Es un calificativo, es un label, es una prescripción, entonces llegas a un momento donde dices, wow, ¿no? Pobres de estos chicos que realmente hay una guerra interna, ¿no? Y que la mayoría de ellos cuando te llegan aquí te dicen, wow, esta sensación de paz. Para que un adolescente te diga sensación de paz. Señores, ¿en dónde estamos? ¿A dónde hemos llegado? Y te digan, esto me hace sentirme que pertenezco, ¿no? O que te digan, esto es lo que yo estoy buscando, el haberme visto con ese miedo y haberlo enfrentado y darme cuenta que solamente estaba en mi cabeza y darte cuenta que ellos lo agarran muchísimo más rápido que el adulto, porque el adulto tiene mucho de qué vaciarse, los niños no, los niños son prácticos, son esponjas. Lo ven, lo sienten, pum, lo aplican, lo ponen en acción. Eso es verdad. Los niños no solamente son más receptivos, sino también son más comunicativos. Todas de las veces, ni siquiera muchas de las veces, No, todas de las veces. sí. Sí. ¿Cómo es que un niño, me interesa mucho eso, cómo es que un niño, tú sabes, un joven no necesariamente tiene mucho interés en aprender algo o ir por un camino que no conoce, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cómo llega el niño a consulta? ¿Cuál es Mira, el procedimiento? es ¿Cómo súper abordas interesante porque esto? aquí fue donde también descubrí, ¿no? Y vuelvo a mencionarlo, o sea, la misma Fab Vibes ha desarrollado esto, que el mismo feedback de la gente, de cómo ha ido evolucionando, va abriendo vías, profundizando. Y fue interesante porque empiezo a hacer sesiones con mujeres Ujú. y cuando ellas empiezan a ver resultados, pues empezaron a decir, ¿tú crees que a mi hijo le gustaría o qué te parece si experimentamos con mi niña? Entonces, claro, yo al principio, te voy a ser muy honesta, Johnny, yo al principio decía, bueno, sí he tratado adolescentes, pero nunca lo había tratado con esta nueva modalidad, pero algo dentro de mí fue así como que, vamos, o sea, si la madre está abierta, ya es una apertura, para mí ya es una apertura del 50% para el niño o la niña, porque de por sí es esa energía que ya la madre le está proyectando a ese niño de que me funcionó a mi hijo también le va a funcionar. Entonces, claro, cuando llegan aquí, es interesante porque la mayoría de ellos, los que son chiquitos, ¿no? La más chiquita que tengo, perdón, es de 3 años y le llaman la cama mágica. Entonces llegan y dicen, yo voy a la cama mágica, ¿no? Entonces es bonito porque cuando empiezan a experimentarlo, y claro, escuchan ese sonido y a la misma vez empiezan a sentir esa vibración, pero aparte introducimos y incluimos un par de técnicas más para que mientras que ellos estén en ese proceso cognitivo, también entremos en juego, ¿no? Con ciertos movimientos que estamos poniendo en acción en el momento en que están recibiendo esa frecuencia y esa sincronía. Entonces, ver a los niños reírse. Mira, yo hace 3 días tuve un niño de 21 años, ¿ok? Bueno, niño, pero te estoy hablando de casi 6 metros, 6 pies, ¿ok? Y así de grande. Verle la sonrisa y la carcajada, la mamá grababa y decía, no puede ser, porque ella decía que tenía la manito como es autista, y tenía la manito como muy cerrada. Y aquí es donde tengo que ser honesta y la verdad, Johnny, me dejo llevar por el impulso y la intuición que me sale en el momento. Me dice eso la mamá y yo en el momento lo primero que se me nació fue, ponte al lado del niño y juega. Y empecé a jugar. Y empecé porque yo también tengo un proyector donde pareciera que estuvieras en el espacio. Entonces tengo
el área realmente acomodada para que la persona se desconecte de todo, ¿no? Y empiezo yo a hacer gestos sin expectativas. Y de repente vas viendo que el muchacho, que no movía casi nada la mano porque la tenía así, empieza a alzar la mano, empieza a repetir el movimiento que estoy haciendo, empieza a reírse, imagínate la risa, lo importante que es la risa en un proceso de sanación, y si lo estás haciendo con una frecuencia, con una onda, con una música sanadora, terapéutica, y a la misma vez accionando y haciendo ejercicios que están ayudándolo a tener conexiones neuronales, dime si esto no es estar no sé, para mí era como un éxtasis, y no del éxtasis que la mayoría de la gente pueda pensar, sino el sentirse en un bliss y ver a ese muchacho que después solo seguía y levantaba y quería que yo lo siguiera después. Entonces ahí donde tú dices, sí, el ser humano si quiere, puede. Solamente tiene que mostrar ese deseo y que sea mucho más grande, ¿no? Y así fueron llegando los niños y los adolescentes. Y te voy a decir una cosa, hasta me han llegado adultos autistas, que yo, la verdad que primera vez en 2 meses que yo escuchaba eso, adultos autistas, pero mira, yo estoy abierta, han habido resultados y es lo que al final del día, si te puedes llevar una semillita de bienestar y yo puedo ser ese puente para que tú la experimentes, aquí estoy. El micrófono. Te digo, es impresionante lo que mencionas y no es muy común. No. Exactamente, sobre todo vivir la experiencia y poder ver la respuesta casi inmediata. ¿Cómo es la sesión FabVice ya ejecutada? ¿Cuánto dura? Si nos puedes decir algo más, ¿cómo es el protocolo, más o menos? Pues mira, una de las cosas que es súper importante es, primero, que la persona venga hidratada. ¿Y por qué hidratada? Porque nuestro cuerpo tiene 70% de aguas y nuestras células, todo nuestro cuerpo se rige por el agua, ¿no? Y si la vibración y la energía con el movimiento de agua que estamos haciendo que esto de una vez también sea como un amplificador. De por sí yo programo mi propia agua con sonidos, con músicas, con el sol, con ciertos cuarzos. Entonces de por sí el agua, o sea, no solamente que vengas hidratado de casa, pero antes de que pases a la cama, pues también vas a tener una dosis de agua, ¿no? Un poco de agua ya programado, que durante el acompañamiento, eso lo que va también a estimular que la experiencia en la cama sea mucho más vivencial. Entonces, es un acompañamiento prácticamente de casi 40 minutos y después la cama es 40 minutos. Por eso es casi 1 hora y 35, 40 minutos la sesión holística. Pero la sesión para los profesionales, que es como que ellos no, yo nada más quiero venir, relajarme y ya está. Yo no quiero nada de indagar porque no tengo tiempo para indagar, porque me tengo que ir al trabajo. Perfecto. Entonces solamente 1 hora que llegas, igual se te da tu agua, se te relaja, ¿no? Se te hace un par de técnicas para hacer la conexión para que tu cerebro de alguna manera no resista la experiencia, sino que de una vez entres, ¿no? Y después, obviamente, la sesión de los niños o adolescentes, pues una sesión de 40 minutos, porque como comprenderán, los niños sí agarran más rápido y por eso ellos no necesitan tanto, ¿no? Entonces también se le hace eso. Sobre todo a mí personalmente me gusta mucho entrar en su campo electromagnético de una manera no donde te vean como que, uy, aquí ella señora es, no, sino yo me siento con los niños en el piso, juego, me vuelvo más niña que ellos. Y entonces es ahí cuando paso a proceder tanto con las técnicas, con el agua y los pasamos a la cama, ¿no? Y lo que me he dado cuenta que sí hay resultado porque el niño ya suelta ese miedo y realmente lo que piensa es que está jugando. Entonces, qué mejor manera de jugar y que aprender y no solamente eso, sí, y mejorar tu salud. Y el deportista igual, el deportista es solamente 1 hora, ya que son protocolos específicos, ya que sea si es para regeneración celular o muscular o para la desinflamación. Fabi, ¿dónde las personas que después de escucharte se han interesado en esto, dónde te ubican? ¿Dónde es que
tienen que ir o cómo es que se contactan contigo? Pues mira, tengo mi website Despertar el Ser y está la parte de Fab Vibes. Ahí puedes ver muchísima información. También tienes un montón de testimonios, porque si hay algo que me encanta es ver esos testimonios y que verás cómo la mayoría tienen un denominador común. No sé cómo poner esto en palabras. De ahí sale, bueno, que no te lo cuenten, vívelo, ¿no? O sea, es la única manera, o sea, y de ahí también puedes agendar tu cita, ahí están mis datos, mi correo electrónico, mi número de teléfono y con mucho gusto, pues aquí para que tengas esa experiencia que no te la van a contar porque la vas a vivir. Así de simple. Muchas gracias. Yo he puesto al pie del programa, al pie de la página de esta transmisión, la dirección de tu página web para que las personas puedan contactarte. Fabiola Pasariello está en Estados Unidos, está en San Diego, para los que estén, San Diego, California, para los que estén súper interesados. Fabi, yo también pasé por FabVibes, la cama, y de verdad también puedo decir lo mismo que todos tus clientes. No hay palabras para poder describir una aproximación a la experiencia, pero es una experiencia maravillosa y sí es transformadora. Yo los invito a todos ustedes a que vivan esa experiencia. Y voy a usar la frase que acuñó Fabiola, que no se lo cuenten, vivan la experiencia por ustedes mismos. Fabi, muchas gracias por estos minutos de tu participación, tu aporte y por esa forma tan singular de comunicar que tienes. Yo te agradezco mucho esto. No, gracias a ti, Johnny, y sobre todo, gracias porque esto se pueda, sobre todo es la información, ¿no? O sea, si hay algo que realmente tengo claridad en Fab Vibes es poder educar con esto, porque esto no solamente es al nivel también emocional o holístico, sino que también puede servir en muchas áreas, en muchos otros departamentos. Tengo gente que ha venido que son quiroprácticos, que han, acupunturistas y han comprado la misma cama. Si estás interesado en algo, en una herramienta como esta para amplificar y acelerar tu servicio, tu don, o digamos en este sentido, mira, tengo gente médicos que ya la están empezando a utilizar con las células madres, o sea, por lo mismo, porque es una regeneración, es algo que ya está en nosotros, es algo que el universo, ¿cómo se creó, Johnny? El universo se creó a través de frecuencia y sonido. Claro. Entonces, por ende, nosotros somos frecuencia y sonido. Y créeme que el sonido es la medicina del futuro. Así que aprendamos a no solamente cómo nos hablamos, porque fíjate que la palabra tiene sonido, cómo te hablas, cuál es ese diálogo interno que estás constantemente contigo, cuáles son tus pensamientos, de qué manera tú te comunicas con los demás. ¿Sabes? O sea, porque todo tiene sonido y lo que tiene sonido tiene frecuencia y lo que tiene frecuencia tiene información y tiene energía. Y eso está literalmente creando realidad en tu vida. Muchísimas gracias. Todas las personas, por favor, ya saben dónde pueden ubicar a Fabiola Pasariello. Gracias, Fabi, por esta gran oportunidad y espero volver a conversar contigo prontamente. Muchas gracias a todos. Gracias, Johnny, y a todos los que nos vieron. Bye bye. Muchas gracias a todos.